que hay algo que me encanta que atrás tuyo tenga, supongo que es la mano de tu hijo o hija, y no sé si es la tuya y la de tu esposa. Pero eso per se ya hace una diferencia. Yo creo que lo que hermana a la humanidad no son nuestras creencias, es nuestra descendencia. Cuando uno tiene un hijo, ya uno sabe que debe dejar un mundo mejor para él. Es decir, fíjate, una de las condiciones básicas del posmodernismo es la vuelta al hedonismo, la vuelta a la vida es hoy y disfruta. Eso viene un poco del concepto de Rousseau, que decía que el hombre nace libre y se ata de cadenas por todas partes, pero es una forma de visualizar lo que el hombre es. El ser humano es un ser de relaciones. Vamos, Horacio, tú eres papá, esposo, hijo, pues profesional en tu trabajo y youtuber. Tienes, además debes tener una profesión, presumo. Entonces, son 5 categorías diferentes, pero no eres una separada de la otra, sino que es la unión de esas 5 o 6 caras diversas que tenemos. Todos somos hijos de alguien y los que tenemos suerte somos padres de alguien. Entonces, esa suma de caras no somos iguales ante nuestro hijo que ante nuestra esposa, a pesar de que somos la misma persona, porque esas condiciones hacen precisamente que son las relaciones que tenemos, es decir, las relaciones sociales que vamos construyendo, lo que nos identifica de una manera. Pero esa identidad viene de algo que nace, de una esencia. Mira, en lo que se llama la época heroica, que es para que quede claro, pues lo que se escribió sobre la Ilíada, sobre estos poemas épicos, sobre las novelas épicas que hoy en día se leen, El Señor de los Anillos. Y una de las características típicas de los héroes es que decía, yo soy tal hijo de este, nieto de este, bisnieto de este. ¿Qué significa? Que lo que él está diciendo con esto es que uno es un continuo. Particularmente, por ejemplo, tu apellido o mi apellido o los apellidos de tus hijos, o sea, los apellidos de cada uno de nosotros es la manifestación más materialista que existe para recordarnos que nosotros somos un continuo de relaciones que se dieron anteriormente a nosotros. Es decir, hay una idea que por eso es que yo nunca me declaro liberal y libertario, ni liberal a seca, sino conservador liberal o en su defecto liberal clásico, un poco más inclinado hacia la teoría de los sentimientos morales que hacia la última visión de Adam Smith. Pero es el concepto de, es un error pensar que el mercado, como lo pensó Adam Smith, justifica el elemento social. No, el mercado es una consecuencia de una situación moral. Sin moral, el mercado no funciona. Eso lo colocó Adam Smith. Primero de la teoría del sentimiento moral. Entonces mucha gente dice, no es por el sentimiento, el carnicero y el panadero. Ya va. Eso explica las relaciones del carnicero y el panadero para con tercero, es decir, no para su grupo íntimo. Pero el panadero y el carnicero, cuando lleva el dinero a su casa, no le está cobrando a su hijo la comida, ni a su esposa le está diciendo, bueno, me debes tanto porque acabo de traer este dinero para acá. Eso no funciona así. Entonces, hay una justificación de la relación, de las relaciones entre terceros no vinculados y entre personas vinculadas. La visión de las personas vinculadas se llama sentimientos morales. Él le llama simpatía. E incluso Darwin colocó, que por cierto, esto es uno de los, dentro del libro de, si mal no recuerdo, El nacimiento del hombre, no recuerdo ahorita el nombre, pero era el hombre, el desarrollo del hombre, él colocaba, incluso estoy casi, si aquí sí ya me podrán corregir los que hayan leído más recientemente, pero lo leí hace muchos años, pues el libro de las especies, donde aparece la teoría de la evolución. Se me fue el nombre del libro de Darwin, pero bueno, ahí aparece una descripción de la simpatía social, es decir, para él la moral era la consecuencia de lo que llamaba instintos sociales y que era común no solo en los humanos, sino que era común en muchos animales, solo que el nivel de inteligencia desarrollada por los humanos hacía que pudiéramos entender la moral y transmitirla culturalmente, o lo que es igual, la condición moral es una condición natural humana, que viene de la naturaleza humana y que se desarrolla y se transmite a través de la cultura, pero no es algo que la cultura inventa, que es lo mismo que ahí el problema del concepto de pues la parte biológica, ¿no? Yo te quiero separar el género una cosa y el sexo otra. Yo estoy en contra del concepto. Además, yo no acepto la palabra género. Yo acepto la palabra sexo y manifestaciones culturales del sexo. ¿Por qué? Porque el sexo, el género es la manifestación cultural del sexo. No van separados. Es como decir, mira, Horacio, tú y yo vamos a ser
bueno, como son a veces los que me dicen, yo soy conservador en lo social, pero liberal en lo económico. Eso es como si tú me dijeras, yo soy Fernando en los músculos, pero no lo soy en los huesos. No, viene el conjunto, viene entero. Es una teoría que incluye un aspecto moral y que incluye un aspecto económico. Es una cosmovisión entera, no es un elemento aislado. Por eso, porque, tú dijiste una frase que yo creo que hay que señalar mucho. Cuando se dice que lo privado es lo público, lo que se está diciendo es matemos a lo político, matemos a lo público. ¿Por qué? Porque lo público es la unión de intereses y de visiones diferentes para resolver la convivencia, elementos comunes. Ejemplo, el agua, el asfalto, el ornato de la ciudad, las reglas morales de comportamiento de la ciudad y lo que tú quieras. Allí necesitamos decir que entre todos tenemos un interés común y tenemos que ponernos de acuerdo, nos guste o no nos guste. Hay que tener una condición de ponernos de acuerdo. Ahora, el problema de eso es que si yo te digo que solamente importa lo privado, es decir, que el Estado está, es decir, la sociedad está organizada para reconocerme a mí, entonces lo que estoy diciendo es que cuando Horacio, por ejemplo, habla de defender al más débil de la humanidad, que es tanto el niño por nacer como el anciano, pues que ya está en pues, una edad avanzada y que tal vez ni siquiera puede dar de sí mismo, pues si yo pienso que no existe lo político y que lo privado es público, entonces diré, Horacio lo que quiere es utilizar el poder del Estado para subyugarnos, es decir, para, pues, bajo el concepto de Foucault, para utilizar los mecanismos de poder y obviamente obligarnos a pensar como él. ¿Por qué? Porque no pueden visualizar que hay un problema común. Ese problema común nos afecta a todos. ¿Cómo resolvemos ese problema común? Es lo que hace lo público y lo político. Es, mira, hay una especie de olvido a propósito, quiero decir, de para qué se hicieron las naciones. Pues la gente cree que la nación es algo creado desde que el tiempo es tiempo y no es así. Las naciones no tienen 450 años de historia. Sí, eso fue con la paz de la Westfalia, 1600 algo que se creó el concepto de la nación. Y se discutió y se ha discutido y se ha discutido y se ha reiteradamente tratado de explicar para qué es. La mejor explicación la dio Hobbes en el Leviatán. Mucha gente me dice, el hombre es el lobo para el hombre es un lobo para otros hombres. Pero si tú lees el libro El Leviatán, tú te das cuenta que la afirmación no es que Horacio es un lobo para Fernando, no es así, sino que Horacio junto a 20 personas se convierten en algo superior a Horacio, se convierten en un monstruo que pueden acabar con 4 personas de este lado. 20 contra 4 van a ganar 20, o sea, es lógico. Entonces él dice, como no podemos, o sea, tendremos que organizarnos permanentemente para defendernos o para atacar a otro, entonces hay que crear un Leviatán, un Superman, un monstruo que sea la unión de todos estos lobitos para que evite que nosotros tengamos que estar permanentemente previendo que efectivamente pues a un grupo se le ocurra venir y quitarme la casa, quitar las cosas. Eso es parte del concepto del por qué se crea una policía, por qué se crea unos tribunales, por qué se crea un gobierno. Es decir, la nación se hizo para defender a sus nacionales. Y aquí viene el otro problema. ¿Y de quién lo defiende? Bueno, en principio de otras naciones. Hoy en día es muy difícil imaginar una guerra, y más en nuestra zona del mundo, es muy complicado. Que Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, hay una guerra, es algo que, bueno, nunca se podrá decir no, pero es políticamente muy difícil. Somos países que tenemos 10.000 necesidades diferentes a una invasión armada. Pero aparte de estos elementos, también, por supuesto, una defensa interna, es decir, el Estado tiene que darme ciertas garantías de la vida, la propiedad, algunas cosas. Es el concepto del Estado, del concepto de gobierno. Ahora, si yo no entiendo que la unión, es decir, que el concepto de la creación del gobierno es crear un poder que sea un contrapeso para otros poderes, yo voy a querer que este poder desaparezca y entonces vamos a quedar los individuos, que es un concepto con el que yo estoy en contra. El individuo solo no existe, es falso. Hay una teoría, hay 3 teorías, pero mi teoría favorita la hacen los comunitaristas, que no es los comunistas, pero se entiende, se confunde mucho. Los comunitaristas creen que el individuo solo está bajo el concepto de estas relaciones que hablé al comienzo, ¿no? De papá, mamá, hijo,
pues, miembro de una ciudad nacional, etcétera, etcétera. Ahora, eso significa entonces que si yo no entiendo que necesitamos una unión que dé un contrapeso a las fuerzas, voy a creer que una empresa de 15,000 personas que tienen su sede, por ejemplo, en los Estados Unidos y su empresa operativa en China y que venden con privilegios dentro de nuestros países, voy a creer que ellos son individuos. Voy a creer que un solo hombre es el que hace esa empresa. Y no funciona así. Y entonces nosotros como individuos, en donde lo privado y lo público, o sea, no tenemos intereses comunes para poder hacer algo, sino necesidades de reconocimiento, entonces somos cero. Lo que te quiero decir es, se está desmontando el único contrapoder a un poder económico. El único contrapoder que existe hoy contra un poder económico es un poder político. Si yo digo el poder político no sirve, no existe, nos estamos entregando como corderitos a los lobos. Recuérdense, el gobierno es el Leviatán, Superman. Les Luthor son las empresas. Vamos, incluso si tú ves las originales, Les Luthor era un millonario. Y Superman decía, mira, yo voy a hacer el poder, pero yo no voy a acabar con los millonarios porque yo no soy malo. Ese es parte del concepto, ¿no? Hay que evitar que Superman se vuelva malo. Y es mejor ponerlo chiquito y no tan grande. Pero sea como sea el concepto, es un contrapoder. El económico es un poder poderosísimo. Entonces, si yo digo, lo público es privado, que estoy diciendo, no existe lo público, todo el mundo tiene intereses mezquinos privados, no busquemos marchas en común o banderas en común para colocar contrapesos a poderes reales, no hagamos nada de eso porque cada uno está en su vida privada. Entonces, estoy acabando con lo único que nos protege de los lobos económicos. Y aquí yo quiero colocar algo, porque mucha gente esta parte no lo entiende. Miren, las revoluciones de verdad, los cambios de verdad se hacen cuando hay riesgo. Punto. ¿Qué significa cuando hay riesgo? Miren, en la semana del orgullo, empiecen a buscar en las redes sociales de esas empresas que tienen la banderita y ven cómo si tiene esa banderita en los países donde está penado hoy en día ser de ese movimiento. Ejemplo, vean si Renault, que es un ejemplo que voy a colocar en un video, que no tiene la banderita ni en China, ni en Turquía, ni en países árabes. ¿Y dónde tiene la banderita colocada? En Argentina, en Colombia, en los Estados Unidos, en España. Es decir, en donde no hay riesgo alguno porque no hay opresión, no se te está prohibiendo. Entonces, es muy fácil de esa manera estimular una hipotética revolución contra algo que no existe, porque, vamos, es como Don Quijote, estás viendo gigantes y no molinos de vientos. Allí no hay una revolución. Allí lo que hay es el cambio, el interés de crear un individuo aislado de las relaciones no económicas. ¿Por qué? Porque si soy un individuo aislado, ¿cómo hago que ustedes me reconozcan a mí como alguien serio? Fácil, me pongo una bandera y entonces tu interés de repente coincide con el mío. Mira, somos del mismo grupo. O mira, yo utilizo esta banderita, mis Doritos y mis refrescos utilizan la misma banderita que tú crees. Entonces, nos hemos creado una ficción que es la venta de la identidad. Ahora, como la identidad no viene ni de mi pasado, ni de mi familia, es decir, de mis apellidos heredados, ni de mi nación, porque ya no hay nada común, sino es elemento privado, ni siquiera de mi aspiración a la trascendencia, porque ya no hay nada común, sino el interés solo para mí, ese sería el concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para identificarme como un igual? Bueno, simplemente comprando el producto de aquel que me va a financiar. Y esa es la parte donde yo sí me rompo con todos los que hablan del marxismo cultural. El marxismo cultural es una visión errada, equivocada, todo lo que tú quieras, pero una visión en la cual se requería crear una muchedumbre para crear una especie de clase. Una clase significa un grupo heterogéneo con intereses homogéneos. Es decir, sea usted, que es, por ejemplo, el concepto de las clases sociales. Si usted es blanco, negrito, viene de una familia burguesa, viene de una familia proletaria, viene de la aristocracia, pero actualmente no es dueño de medios de producción, es decir, es pobre, vive de un salario, pues usted va a tener más compañía y cercanía con su vecino, sea este musulmán, evangélico, católico, agnóstico o ateo, usted y su vecino van a tener más en común que usted y de repente el empresario o el político enriquecido de forma indebida, multimillonario. A él, el que va a decir, necesitamos un mundo globalizado donde yo pueda llevar mis 100 millones de dólares de aquí para allá y no pase nada. Pero esos son temas que no tienen que ver con nosotros. Eso me lo dice Marx. Marx me dice, estos elementos que son necesidades económicas es lo que lo unifica.
Ese sería el concepto. Entonces, al crear eso, me está diciendo la política es más importante que la economía. Es un error, yo no soy marxista. Estoy explicando la visión de Marx. La visión liberal, en este caso yo voy a utilizar, a mí no me gusta la palabra neoliberal, pero la voy a utilizar para sacársela así a los de izquierda. Los de izquierda hoy son neoliberales, porque dice, no nos unen nuestras condiciones pues económicas, no existe la clase, existe la raza, la pigmentación, que es una locura en América Latina, pero bueno, en Estados Unidos, que lo están exportando al mundo, existe la pigmentación. Y por ende, yo voy a presumir que tú eres has sufrido una, no importa que tú seas Serena Williams, que seas campeona internacional de tenis, que te metas 20 millones de dólares, sino tú has sido más explotada por Horacio. Horacio es un explotado porque es blanco, hombre heterosexual. Y ojo, Horacio, estoy seguro que no va a ganar $1 millón al mes. Porque si eso es así, te voy a pasar una facturita después. Pero sea como sea, el concepto es obvio. En serio, no, seguramente tiene que tomar el metro o el bus o el transporte público o pagar un carro por los próximos 5 o 6 años, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se trata con esta condición es crear un individuo aislado que la única forma de identificarse al no tener descendencia, porque si no hay algo terrible para el mercado, horroroso para el mercado. ¿Saben qué es? Que no querramos gastar el dinero en nuestros apetitos. ¿Y cuando tú haces eso? Cuando llega la crisis y tienes un hijo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo trascendencia, yo no tengo que pensar en lo que va a comer mi hijo el próximo año. No me importa. ¿Ves? Yo puedo resolver. Como vaya viendo, como vaya viniendo, vamos viendo. Entonces, lo primero que yo necesito es tratar de quitarte todas las raíces que te aten. Y por supuesto, es mucho más fácil ese concepto de ser nómada. No te ates a una ciudad. Es decir, ahí tuviste tus recuerdos, sí. Ahí están tus amigos de infancia, sí. Ahí están tus viejos, sí. Bueno, no te ates. Ve por el mundo y sé libre. Pero ve por el mundo y sé libre significa empieza a gastar el dinero para un alquiler que le va a dar dinero al propietario de la casa en la que tú vas a alquilar, a la red social o a la red entre comillas que te va a permitir que tú encuentres el local y a toda una cantidad de situaciones que no te van a permitir crear raíces. Porque si creas raíces, ya tú vas a pensar un poco más en qué gastar, sobre todo cuando viene crisis, y la crisis ya está. Cuando viene crisis, ya no va a ser el... Es decir, mire, si tú tienes un hijo, tú no vas a gastar diciendo todo lo que va a comprar un refresco y un dorito porque el dinero no te va a dar. Así es fácil. Va a decir, no, yo aunque pudiera, no le voy a comprar 7 zapatos a mi hijo porque, mira, hay que prever los tiempos de crisis. Entonces, vamos a empezar a ahorrar. Otro aspecto importante es que como dentro de la relación de padres, por eso creo que es muy importante recordar el concepto de padres y el concepto de familia ampliada y no nuclear, es decir, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros primos, amigos, etcétera. Vas a ver que se disfruta más en la fiesta, en tu casa, con alguna actividad de compañía, que ir al restaurante más caro, al cual se tarda 3 meses para ir a comer. Pero si tú no tienes esas vinculaciones y te estoy diciendo, no, tú eres feliz solo, tú no necesitas a nadie porque el ser es libre y todo son cadenas que te atan, estás atado a una tradición, estás atado a un recuerdo, estás atado a... Elimina, es más, hasta cámbiate el apellido. Yo soy contrario a esta opción de poder cambiar el apellido, me parece una locura. Yo no puedo cambiar el apellido, yo no puedo cambiar la biología, yo no puedo cambiar la historia. Puedo aceptarla y de ahí en adelante cambiarla, pero yo no puedo cambiar lo que ya sucedió. Ese es parte del concepto. Pero si el mercado me dice, cámbialo. ¿Qué te estoy diciendo? Corta las raíces. Al cortar las raíces requieres, obviamente, volver a consumir permanentemente porque, pues, el hombre no nació para ser solo. El hombre es un ser social. Así es sencillo. Entonces, al ser social y al disfrutar de la compañía de otros, te das cuenta que tal vez no necesitas el nuevo celular, sino pasar un poco más de tiempo con tus amigos. Y termina siendo muy barato. Es decir, lo peor que necesita el mercado es que te sientas satisfecho con tus relaciones personales y que crees relaciones personales. Es lo peor que le puede hacer. Entonces lo que tengo que decir es, te voy a deconstruir para reconstruirte a través de marcas. Y todo es un negocio, que es lo que quiero que se entienda. Todo esto es un negocio. Nada más lejos del marxismo que hacer negocios con los intereses y las necesidades particulares. Si estuviéramos hablando de marxismo, ningún banco y ninguna empresa apoyaría esto. Ninguna.
porque el concepto es, te vamos a quitar a ti las propias. Es como decir, te voy a quitar los bienes inmuebles para yo alquilarlos o darlos en promoción. ¿A quién en su sano juicio se le va a ocurrir financiar esto? Pero si yo soy una página que opera bienes inmuebles, es decir, que si tú quieres alquilar, vas a mi página y consigues el alquiler, el inquilinato, o lo que, como lo llamen ustedes, la renta, como lo llamen ustedes en Argentina o en el país donde estén, pues entonces yo lo que necesito es demostrarte que tú no quieres tener una propiedad, que tú no quieres tener una raíz, que tú no quieres tener una misma casa 30 años. Eso es horrible, que es el concepto. Mire, a lo mejor muchos de ustedes son jóvenes, pero, o sea, son muy jóvenes, pero en 93 hubo un cambio en el mundo económico. Hasta el año 93, el libre mercado se basaba en los productos. Del año 93 en adelante, Microsoft creó unas nuevas licencias que se llamaron en aquella época Enterprise y Campus. La recuerdo porque tuve que estudiarlas de primero. ¿Y qué significaba? Que ellos decían, yo no te voy a dar un producto llamado software, yo te voy a dar un servicio llamado software. Y en aquel momento fue muy difícil entender. Es como con Blockbuster. En Blockbuster tú alquilabas un objeto físico, tenías una cosa. Ahora tú con Netflix, tú no alquilas una, sino que tienes un servicio. ¿Cuál es la ventaja entre comprar una tasa y tener un servicio de reemplazo de tasa mensual? ¿Cuántas veces le entra dinero al productor de la tasa si yo tengo que pagártela al mes? Es decir, se dieron cuenta que era más negocio atarte a un servicio que obligarte a comprar, porque era muy costoso tener que volverte a convencer a que tuvieras una necesidad. Es el concepto de no tendrás nada y serás feliz. Bueno, eso no es el comunismo. Eso es el nivel más alto del consumismo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes casa, tú no tienes carro y tú no tienes ninguna propiedad donde quedarte muerto, hey, hello, vas a tener que pagar todo el tiempo, el resto de tu vida, un sitio para por lo menos tener tu hueso allí. Entonces, fíjate lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es el concepto de mercado te es propia, porque aquí viene el problema. Y si yo tengo una casa, ¿qué tantas cosas tengo que hacer? Le digo, ya la moblé. ¿Y ahora qué? No tengo que gastarle nada. Y pasa otro año y no tengo que gastarle nada. Y pasa otro año y no tengo que... Entonces, obviamente, si yo te doy la necesidad de cambiarte el mueble permanentemente porque es un pago de servicio, esto se llama la vida como servicios. Busquen el concepto de cómo pasó el software como objeto a servicio. Y ahí van a entender por qué lo que estamos hablando no es de marxismo, lo que estamos hablando es de la peor versión del libre mercado. Y ojo, aquí sí quiero decir que esto yo sí lo llamo neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, según los zurdos, es que el mercado, a ver, yo no uso el término capitalismo. El término capitalismo es una invención, un hombre paja que creó Carlos Marx. Si tú lees los libros de Carlos Marx, él dice, el capitalismo es el régimen que aplaude que los grandes capitales saquen capital y el capital produzca capital por sí mismo. ¿Qué? Bueno, que no produzca nada, simplemente que el dinero se produzca frutos a sí mismo y que no importa lo demás. Bueno, pero eso Adam Smith y todos los que hablaban del liberalismo decían que el mercado no iba solo, el mercado iba con una serie de condiciones morales y legales. E incluso, yo tengo un video, porque mucha gente, por burlarme, yo digo que Adam Smith es socialista hoy, porque muchos de mis amigos liberales decían, no, el Estado no puede meterse en la educación. Sí, tiene que meterse en la educación, lo dijo el propio Adam Smith. Un Estado donde la mitad de la población no tenga educación y no pueda pagarla es malo para el propio Estado, porque entre tres generaciones se acaba el gobierno que sea. Es decir, tú tienes que atender a los pobres, te guste o no te guste. Si tú quieres mantener un sistema, tú tienes que crearle a la masa, a la mayoría, algo que les duela y que sostenga el sistema. Ese sería el concepto más o menos. Entonces, por eso, no es marxismo, porque aquí, en vez de ir en contra de los medios de producción, se está estimulando la mayor capacidad de compra de servicios. Y lo que se está haciendo es diciéndote, tú no tengas relaciones no comerciales con los demás, ten solo relaciones comerciales con los demás. Tu identidad es un kit que te voy a vender a través de marcas y que además debe depender de mí el resto de tu vida para poder sobrevivir o tener eso. Es decir, no compres una propiedad, no compres un carro, no compres productos, compras servicios. Conclusión, hoy en día el mercado le interesa que no tengamos descendencia para que seamos hedonistas, para que podamos gastar todo el dinero de forma inmediata en nosotros. Una vez que tú tienes descendencia o incluso te casas, ya no decides solo, ya hay otras condiciones. Entonces, esos son los aspectos que creo que hay que, mira, y esta visión de esto me ata y esto me oprime, esto es una opresión, viene de Rousseau.
E incluso Rousseau tenía una diferencia que decía, está la voluntad, la suma de la voluntad y la voluntad general. A lo mejor me equivoco en el nombre que le di, pero la voluntad general y la suma de las voluntades era la diferencia. En la suma de voluntades, nosotros somos individuos aislados. Buscando cada uno satisfacer sus necesidades, que es lo que hoy en día hace la izquierda postmoderna. Aquí está el grupo 1, aquí está el grupo 2, la teoría de la interseccionalidad es esto llevado a la décima potencia, mientras que pues la voluntad general implica que Horacio y mi persona, aunque no tengamos coincidencia en aspectos, tenemos coincidencia en un aspecto. Las calles tienen que ser seguras para nuestros hijos. Entonces vamos a tratar de agarrar nuestra diferencia, guardarla a un lado y decir, ¿sabes qué? Tenemos un enemigo común, vamos a buscar un resultado común. Esa es la política. Cuando yo te digo lo privado es político, estoy diciendo, tú no te metas en mi casa, yo no me meto en tu casa. ¿Y qué sucede? Pues nadie se mete con la calle. Esa es la realidad. Es decir, es como cuando en la película de los Increíbles, la familia, le decía el chamito, si todos somos especiales, no hay nadie especial. Pues esa es la verdad. Si todo lo privado es político, no hay política. Ese es el fin de la política. ¿Y a quién le interesa el fin de la política? Pues a aquel que tiene suficiente capacidad económica para crear un lobo, 15,000 personas salariadas, para convencerte a ti, individuo, que todos nuestros intereses son individuales. Ah, pero me lo dice una empresa que tiene 5,000 empleados y no una startup de un solo hombre. Esa es la diferencia, una sola mujer, pues para que no haya pues estas condiciones particulares. Ese sería el concepto.